Hola, mi nombre es Sandy Ortegón, trabajo con ciruplástica hace 7 años. Voy a dar unas recomendaciones para el postoperatorio. Una de las recomendaciones muy importantes es el uso del Jumbolo. El Jumbolo es una espuma que nosotros manejamos, nos ayuda a sudar, con eso nos ayuda a secar, y con la presión de la faja y el Jumbolo nos ayuda a pegar la piel. Es muy importante utilizar los accesorios que vienen con el Jumbolo, que es para el abdomen alto y también para la parte lumbar y la zona de la cintura. También es muy importante utilizar la faja y mandarle a hacer los ajustes necesarios a la faja. Es muy recomendable tener entre 2 a 3 fajas para poderlas cambiar, y en el momento de hacerles los ajustes tengamos fajas necesarias para el cambio y nunca quedarse con una faja grande. Es importante utilizar el Jumbolo las 24/7. ¿Por qué? Porque él nos hace un ajuste y un pegado de piel importante. La aparatología que utilizamos en una recuperación de abdominoplastia: los primeros días hacemos masaje manual, que es el drenaje linfático, después pasamos al ultrasonido y después hacemos la radiofrecuencia. La radiofrecuencia nos sirve para ayudarnos a tonificar más la piel. Los posoperatorios recomendados para una abdominoplastia están entre 10 a 15, o en unas personas se van hasta 20 posoperatorios. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos actúan diferente. Hay cuerpos que solamente con 15 ya están perfectos, y hay otros que todavía a la sesión 20 no hacen falta. Hay pacientes que se les retira los drenes a los 8 días, pero hay personas que duran hasta 15, 20 días con los drenes. Eso todo depende de cada organismo. Es recomendable que cuando llegue la esteticista tenga un sitio adecuado para hacer el posoperatorio. Si tienen solo la cama, es muy importante la asepsia de la habitación, la asepsia de la cama, los tendidos limpios, donde se va a acostar la paciente, que siempre esté limpio. Podemos utilizar diferentes cosas para que no se dañen los tendidos, como puede ser un plástico, unos tapeticos higiénicos que son súper buenos para eso, porque recogen todos los líquidos que salen, o simplemente los pañales. Es muy importante que la paciente se bañe todos los días, que tenga el cambio de la faja, mínimo 2 fajas para que estén cambiándola, y siempre después del baño se pongan una faja limpia. Cuando las pacientes tienen sus mascotas, es muy importante que en esos días de recuperación nos alejemos un poco de ellas, que las mascotas no se acuesten en la misma cama de la paciente donde se está recuperando. Nosotros en ciruplástica tenemos unos protocolos, y los otros médicos cirujanos también tienen otros protocolos, tienen otros implementos, otras espumas, pero nosotros nos ha ido muy bien con los resultados del Jumbolo. Entonces, por eso siempre recomendamos el Jumbolo y no la espuma tradicional que usan todos los otros cirujanos. En ciruplástica manejamos los posoperatorios a domicilio. Entonces es importante que las pacientes tengan en cuenta que no se puede cumplir un horario específico, porque a veces el tráfico no nos da para cumplir una hora exacta.